les habla Óscar Omar Méndez Flores, estudiante de la Universidad Privada del Norte. Haremos un reportaje para el curso de Realidad Nacional e Internacional sobre los gobiernos dictatoriales de Francisco Morales Bermúdez y de Juan Velasco Alvarado. ¿Qué consecuencias trajo las reformas realizadas por el gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado? El gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado tenemos que analizarlo desde dos miradas. La primera, desde a quienes afectó directamente con las reformas que estableció, ¿no? Que era un sector dominante de la oligarca de la economía y de la sociedad peruana de ese entonces, ¿no? Y también a quienes pudo favorecer con las medidas que trajeron consigo que si nosotros estábamos en esa época en un proceso de capitalismo, la economía peruana se detuviera, se estancara, ya no siguiera en ese camino ascendente en el cual se encontraba. Y eso perjudicó. Vieron a Velasco como un enemigo. Lo mejor de eso fue la entrega de propiedad de tierra. Ahora, otro elemento importante en la reforma de Velasco fue el tratar de conseguir crear un hombre peruano, ¿no?, nuevo, distinto al anterior. El peruano se sentía más cercano a Londres, más cercano a Estados Unidos que al interior del país. Entonces había que cambiar eso. Y Velasco lo que trató de hacer es cultivar un nacionalismo, un hombre peruano que se quiera. Y ese nacionalismo tendría como frutos la consecución de una serie de éxitos, ¿no?, deportivos que antes nunca se habían conseguido. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al mando del general Juan Velasco Alvarado, dio un golpe de Estado el 3 de octubre de 1968, deportando al presidente Belaúnde a Buenos Aires. La Fuerza Armada ha depuesto... Los militares utilizaron una prédica nacionalista y elaboraron una política de corte corporativista y de tinte socialista humanista. El plan de Velasco definía la idea de defensa nacional como motor del desarrollo. Los militares implementaron un proyecto de participación social e intentaron solucionar los más dramáticos problemas nacionales, como el asunto del petróleo, pero desconociendo el orden democrático. Al hombre de la tierra, ahora... El 24 de junio de 1969 se implementa la reforma. ¿Qué consecuencias trajo la toma del poder de Francisco Morales Bermúdez? El retorno al sistema económico internacional, que el Perú había sido aislado en los años de la dictadura de Velasco. Eso sería el lado positivo. ¿Y el negativo? El negativo, bueno, había la esperanza de que con el gobierno de Velasco Alvarado se recupere Arica, ¿no? O sea, recuperar los territorios que perdimos en la guerra con Chile. Por ese motivo se considera el golpe de Morales como traición a la patria. Se traicionó los propósitos por los que se hizo la revolución de Velasco Alvarado. Esa sería la consecuencia negativa, ¿no? ¿Y su opinión? Mi opinión es esta también, pero yo valoro el retorno a la democracia y la devolución de los medios de comunicación a sus verdaderos dueños, propietarios. Porque todo se estatizó y finalmente pues nos hundimos en una crisis muy grave, económica, política, social. Y allí también es donde empieza a surgir los movimientos revolucionarios, como el Sendero Luminoso, MRTA, ¿no? Como consecuencia de la insatisfacción social que vivíamos. De febrero de 1975, el preludio del final del velasquismo. La noche anterior, la policía se había declarado en huelga y un nutrido grupo de efectivos se atrincheró en el cuartel de Radio Patrulla. El ejército no dialogó, simplemente disparó. Al día siguiente, ningún policía...
Análisis de grupo. El análisis que hemos obtenido como grupo de los gobiernos dictatoriales de Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez, en el cual el Perú atravesó una fase de cambios radicales y consecuencias negativas para el país. Empiezo por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, el cual le dio un golpe de estado al actual presidente para ese entonces, Belaúnde Terry, tomando el poder de 1968 hasta 1975, en el cual se dieron cambios sociales, políticos y económicos, dándose también consigo la reforma agraria, reformas pesqueras, y el cual voy a analizar desde dos aspectos, dos enfoques. El primer enfoque es el lado de la oligarquía, de la gente de dinero, y el segundo enfoque del lado de la gente pobre, la gente de bajos recursos. El enfoque que le dimos a la gente, para la gente de oligarquía de dinero, el gobierno de Velasco fue un estancamiento en el proceso de crecimiento del país, pues abordó desde aspectos negativos, desde la expropiación de tierras, de viviendas, con la reforma agraria, claro, de tierras, de viviendas, de sus animales, la estancación del Perú cuando ya estaba en un proceso de crecimiento a nivel internacional. La gente de bajos recursos fue un éxito la elaboración de la reforma, y dieron al presidente Velasco como el representante de los cambios en el Perú, el primer representante, puesto que a nivel del Perú todos los presidentes siempre han sido oprimidos por los sectores de dinero. En cambio, este fue el primer gobierno que apoyó netamente a los pobres, por lo que se generaron también muchas críticas. Y con esto inició el gobierno de Morales Bermúdez, el cual tomó el poder en 1975, con el ya conocido Tacnazo, ¿no? Y con lo que inició también, la segunda fase del proceso revolucionario de las Fuerzas Armadas, en lo cual Morales Bermúdez siempre estuvo en desacuerdo con la toma de poder de Velasco. Es por eso que también el golpe de estado de Morales Bermúdez afectó mucho al país, ya que se conoce como el segundo proceso revolucionario, puesto que lo que ya había iniciado Velasco se ve reflejado negativamente, ya que este proceso había sido llevado a un declive. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el análisis del grupo? Que en el primer gobierno se buscó una solución para la gente pobre, se buscó dar beneficios a gente que estaba en absolutamente nada, no tenía dinero, vivía bajo la opresión de gente adinerada, claro, de los oligarcas, y a su vez se busca con estas reformas, con este nuevo proceso, se busca dar bienes, se busca dar propiedades, se busca dar interés a la gente que siempre ha sido rechazada, y la cual siempre muestra el apoyo por los actuales líderes. Se busca el bien social. Y con esto termino diciendo de que antes de cambiar reformas, antes de cambiar leyes para los presidentes o los alcaldes, primero tenemos que cambiar el pensamiento de las personas. Pues cada persona tiene una opinión diferente. Por ejemplo, para la gente adinerada, quitarle parte de su poder es atacarlos, es ponerse en contra de su posición. Pero tienen que ponerse en el lugar de las otras personas, la gente pobre, la gente que no tiene dinero, la gente de bajos recursos, a los cuales se intenta apoyar, pero sin la ayuda del Estado peruano, sin la ayuda común de todos los peruanos, jamás va a suceder. Y si no hay un cambio de pensamiento en el Perú, jamás va a haber un cambio social. Les agradecemos mucho por su atención y será esta una nueva oportunidad. Muchas gracias.